Hola, vamos entonces en esta tarde a estudiar un tema maravilloso que representa libertad para todos nosotros, para empezar un año pensando lo bueno, lo correcto, lo que es agradable para nuestras vidas y que nos condiciona a vivir una vida mejor. Para eso vamos a iniciar con una oración. Señor, te damos gracias en este día, te pedimos que sea Dios este tema de beneficio para todos nosotros, que como está escrito tú que vigilas tu palabra para que se cumpla, sea Señor de los cielos sanando, renovando nuestra vida, permitiendo que nuestro comportamiento y nuestros sentimientos sean Dios controlados por ti. Gracias te damos porque nos has dado una mente perfecta, la mente de Cristo. Te bendecimos en este día y te damos gracias, Dios de los cielos. Amén. Bueno, vamos entonces a estudiar un tema bien especial, un tema que Dios nos ha regalado, que nos ha edificado mucho y que me ha permitido vivir una vida diferente en la transformación y en el perfeccionamiento que Él está haciendo de día en día con cada uno de nosotros. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que en una oportunidad, esta es una circunstancia concreta, hace ya un buen tiempo, estaba haciendo unas actividades aquí en la casa y resulta que vinieron a mi mente unos pensamientos acerca de unas personas que me causaron dolor y me causaron tristeza y también ira. Bueno, eso fue una serie de cosas, pero era algo que yo ya había sanado en mi corazón, que ya había perdonado, ya había entregado, la relación con las personas está muy linda. Pero sin embargo volvieron esos pensamientos a mi mente y volví a sentir dolor, volví a sentir tristeza, volví a sentir eso que no me gusta sentir. Pero esa situación me llevó a reaccionar y decir, bueno, yo ya perdoné esta circunstancia, ¿por qué otra vez estoy sintiendo esto? ¿Por qué otra vez estoy pensando en estas cosas que no sirven? Y empecé a pedirle a Dios que me enseñara. Comprendí que lo que estaba pensando estaba haciendo que mi comportamiento y mis sentimientos reaccionaran o actuaran, o yo actuara de una manera diferente y me volviera como a cargar y a sentir mal. Por eso hoy vamos a estudiar qué controla nuestros sentimientos y nuestro comportamiento. Mis sentimientos, tu comportamiento. Romanos 12:2. Y a lo largo pues del tema nosotros vamos a ver cómo solucionarlo, porque encontré la solución que está escrita en la palabra de Dios, la empecé a aplicar y los resultados han sido extraordinarios. En Romanos 12:2 dice, no vivan conforme a los criterios del tiempo presente, por el contrario, cambie su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Esta es una versión, Dios habla hoy de la Biblia, de Romanos 12:2. Y dice algo bien espectacular, cambie su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y yo quiero que este nuevo año, y lo vengo orando por esto desde hace un buen tiempo, que Dios renueve mi mente y que Dios me permita pensar en lo que Él quiere que yo piense y que mi pensamiento sea un pensamiento abierto, un pensamiento renovado, un pensamiento libre. Y aquí dice que debo cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Quiere decir que los pensamientos condicionan mis sentimientos y mi comportamiento. Los pensamientos dirigen nuestros sentimientos. Entonces, miren esto. Muchas veces nosotros estamos pensando en las malas noticias, en cosas que nos producen temor. Miedo a recibir malas noticias o en la preocupación a que quién sabe qué va a pasar, noticias de un hijo, noticias de un hermano, noticias de los negocios, temor a recibir malas noticias. Volver a pensar en lo que nos hicieron algunas personas o sucesos terribles del pasado que vienen así fugazmente y uno dice, pero no estaba pensando en eso y no quiero pensar en eso, pero vuelven a estar en mi vida. Pensamientos de desgracias familiares, acerca de la delincuencia. Entonces empezamos a crear una película y empezamos nosotros a experimentar una serie de temores.
Por ejemplo, pensar en una situación que produce dolor. Otro, cuando tenemos un dolor o alguna circunstancia física, el pensamiento, nos llegan pensamientos de que puede ser un cáncer, un tumor, de eso se murió, así le empezó a fulano de tal, eso pasó así, y empezamos a dimensionar y a vivir unas cosas terribles y a somatizar, todo producto de ¿qué? De un pensamiento. O lo que pensamos acerca de las personas. Entonces, son muchas cosas que vienen a formar parte de nuestra vida y que nos alteran, nos llenan de miedo, de angustia, de dolor, de depresión, de tristeza. Estoy hablando de esos pensamientos que nos traen consecuencias negativas, que nos bajan el ánimo, que nos condicionan. Segunda de Corintios 11, y vamos a ver quién está detrás de todo esto. Dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así sean desviados vuestros pensamientos de la sinceridad que es en Cristo. Me temo, dice Pablo, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así sean desviados nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos pueden ser desviados. Yo no quiero pensar lo malo, yo no quiero pensar en lo que me produce dolor o angustia. Yo no quiero pensar en eso y tengo claro que no quiero pensar en eso. Pero sin embargo, hay momentos en los que pienso en cosas así horribles. ¿Quién es el que hace esto? Aquí está hablando de que así como la serpiente con su astucia, y estamos hablando directamente de ¿quién? Del enemigo de Dios, de Satanás, del enemigo suyo y mío, del que no quiere que nosotros vivamos en la bendición y en la victoria. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Levanta fortalezas o murallas en nuestro pensamiento. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5 dice, porque aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí está hablando de milicia, de que militamos, de armas, y habla de una guerra, porque si hablamos de milicia, de armas, de que militamos, estamos hablando de una lucha, de una guerra, de una batalla, pero en el espíritu. ¿Qué dice aquí? Armas, habla aquí, armas de nuestra milicia son herramientas o los utensilios, lo que nosotros necesitamos para defendernos. Milicia, pues es una guerra, un combate o una lucha. Dice, no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué quiere decir? Que no son humanas. ¿Por qué? Porque esta es una lucha espiritual. Dice, además dice para destrucción o derribamiento. ¿De qué cosa? De fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Es un cerramiento, es un baluarte, es una prisión, es una cárcel. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a destruir? Razonamientos, altivez, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y dice, y llevar cautivo esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Llevar cautivo es atrapar, ¿cierto? Agarrar, tomar y sacarlo, llevarlo cautivo, llevarlo ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. Es decir, tomo ese pensamiento que lo vamos a mirar ahorita. Con este pasaje nosotros, ¿qué debemos entender? Que debemos reconocer que es una lucha espiritual, reconocer que las armas son espirituales, que es importante llevar los pensamientos que son contrarios a la voluntad de Dios a que se sometan, ¿cierto? O al dominio de Dios y reemplazarlo por la verdad de Dios, por la verdad de su palabra. ¿Cómo hacemos esto? Exactamente como está escrito aquí, pero yo debo entender algo. ¿Cuándo se forma una fortaleza? Esa prisión, esa cárcel, cuando son pensamientos repetitivos. Piensa repetidamente, obsesivamente en algún asunto que no le trae paz, que no le trae alegría, que no le trae gozo. Esas
esa es la estrategia del enemigo, ese es el argumento falso, esa es la justificación falsa que el enemigo utiliza para que se forme en nosotros un cerramiento, una prisión, una cárcel, que de ahí no salimos y terminamos deprimidos, angustiados, agobiados, creyendo en una mentira, que esa mentira empieza aquí y de tanto razonarla y meditarla, porque el enemigo nos bombardea y la recibimos como cierta, viene a nuestro corazón y dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué pasa cuando yo hablo? Con mi boca yo destruyo, pero con mi boca también construyo. Vamos a mirarlo. Bueno, pero antes yo debo reemplazar estos pensamientos por la verdad de Dios. ¿Por qué por la verdad de Dios? Porque Juan 8:32 dice: conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad de Dios trae libertad. Cuando un pensamiento yo lo paso por este colador o por esta palabra y ese pensamiento no me trae libertad, no me trae paz, quiere decir que es un pensamiento que no viene de Dios, sea de la carne, sea del mundo, sea del enemigo, yo lo tengo que llevar cautivo a la obediencia a Cristo. Y mire esto que para ponerlo en contexto, está escrito en la Biblia en Jeremías capítulo 1, algo muy especial. Y es cuando el Señor llama a Jeremías como profeta y le dice desde el verso 4 hasta el 12, vamos a leer. Dice: vino a mí palabra de Dios diciendo: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que salieras de la matriz te consagré, te di por profeta a las naciones. Entonces dije: oh Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy joven. Un razonamiento, porque tenía un concepto ya. Pero me dijo Dios: no digas soy joven. A donde quiera que te envíe, irás. Y todo lo que te mande, dirás. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Luego el Señor extendió su mano y tocó su boca. Y dijo el Señor: he aquí, pongo mis palabras en tu boca. Mira, en este día te pongo sobre naciones y reinos, para arrancar y destruir, para desolar y para derribar, para edificar y para plantar. Y vino a mí palabra de Jehová, verso 11, diciendo: ¿qué ves, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Me dijo el Señor: bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para que se cumpla. Aquí hay algo espectacular. El Señor le hace un llamamiento a Jeremías y Jeremías le dice: no, yo no lo puedo hacer porque soy muy joven y no puedo hablar, no sé hablar. Ya había ¿qué? Un concepto que escuchó, que le enseñaron, que el mundo dice: porque es muy joven, no puede. Él no se puede, él nunca, él definitivamente no es el momento. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo: no, yo pongo mis palabras en tu boca. Para 4 cosas que podríamos decir negativas. Pero mire dónde lo puso. Lo puso sobre naciones y sobre reinos. Para arrancar, para destruir, para desolar y para derribar. Y uno dice: wow, iba él a acabar con todas las edificaciones, a destruir todo. Él iba a arrancar y él iba a destruir toda mentira y toda fortaleza que se había levantado en contra de la voluntad de Dios. Él iba a desolar y a derribar todo argumento, toda altivez, todo sentimiento contrario a Dios. ¿Con qué lo iba a hacer? Con su boca, con la palabra de Dios. Y dice: edificar y plantar. ¿Qué tiene que edificar y plantar? Edificar y plantar la verdad de Cristo y su palabra. La verdad de Dios y su palabra. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y dice algo aquí bellísimo en el verso 12. Yo vigilo sobre mi palabra para que se cumpla. ¿Por qué habla de vigilar?
Dice aquí, estudiando con respecto a este pasaje, dice que almendro, y habla, ¿qué ves? Y le dice que una vara de almendro. ¿Qué tiene que ver esto con lo de vigilar? Bueno, pues sí tiene que ver, y dice que el almendro y vigilar provienen de la misma raíz. Dice, en hebreo, el almendro tiene el nombre de vigilante, porque siendo el primero en florecer, vigila y anuncia, es como si anunciara la llegada de la primavera. Entonces, tiene que ver la relación, le dice, ¿qué ves? Una vara de almendro, y el Señor viene y le habla de la función, básicamente, de lo que hace el almendro, lo que va a hacer Él, como Dios, vigilar para que se cumpla su palabra. Entonces, viene aquí y Jeremías, Dios lo usó de manera espectacular, que no es el tema hoy, pero para remate vamos a estudiar, para remate aquí con Jeremías, en Jeremías 23-29 dice, habla acerca de lo que hace la palabra de Dios. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Dios, dice Jehová el Señor, y como un martillo que rompe la piedra en pedazos. Entonces, vemos acá, Él vigila su palabra, Él toca los labios de Jeremías para que hable su palabra, para que derribe, para que destruya, para que desole, para que arranque, pero también para edificar y para plantar. Y dice aquí la Biblia que la palabra de Dios es como fuego y como martillo que rompe la roca. Desde un principio estábamos hablando que hay fortalezas que se levantan, hay murallas que se levantan, hay mentiras que se levantan, y son esa cantidad de pensamientos que nos bombardean, que el enemigo pone espontáneamente sobre nuestras vidas y que creemos que es que nosotros estamos trayendo a memoria eso. Nosotros no queremos traer a memoria los eventos horribles, esos eventos tristes que ya hemos perdonado y dejado en el altar de Cristo. Pero el Señor aquí nos da la solución, su palabra. Yo tengo que alinear mi mente con su palabra. Pero, ¿qué tengo que hacer con esos pensamientos? Vuelvo a la situación que les conté en un principio, y yo estaba haciendo un trabajo y de pronto me vinieron esos pensamientos y dije, oiga, no, estos pensamientos no son agradables. Y venían recurrentemente. Dejaba unos días y volvía a venir el pensamiento. Yo decía, pero estos, además que no me producían paz, no me producían, y otra vez yo volvía a perdonar a las personas, y otra vez yo decía, pero ¿por qué otra vez esto me está asediando tan feo? Y empecé a aplicar lo que dice 2 Corintios 10, y era llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tomé ese pensamiento, yo ato este pensamiento con respecto a estas personas, lo arranco de mi vida, lo llevo a la cruz, porque en la cruz Jesucristo perdonó nuestros pecados, nos liberó de la maldición y nos trajo a bendición. Lo llevo a la obediencia a Cristo, este pensamiento. Arranqué, derribé, destruí. ¿Con qué? Con la boca lo que Dios hizo y lo que Dios dijo. Y declaré en el nombre de Jesús, yo ya perdoné esta situación, ya esta situación está arreglada. Bendigo a estas personas y empecé a declarar lo que Dios quiere para con ellos. Y empecé a decir, Señor, gracias porque tú los cuidas, tú los proteges, tú los prosperas en todo lo que hacen. Los bendigo, bendigo la obra de sus manos, bendigo lo que pisan la planta de sus pies, bendigo, Señor de los cielos, su familia. Y empecé a declarar lo que dice la Biblia con mi boca. Eso es que plantar y edificar. Pero, ¿qué tenía que hacer? Sacar ese pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Es alinear mi pensamiento con el plan de Dios, con la verdad de Dios, con el propósito de Dios, porque nosotros tenemos la mente de Cristo y lo podemos hacer. Vienen muchos pensamientos. ¿Qué tal que me muera en el accidente? ¿Qué tal que vaya a ese viaje y no regrese? ¿Qué tal que... ¿Recuerdan ustedes quién fue el que le habló a Eva? Como miramos en un principio, fue Satanás. ¿Y qué le dijo? ¿Con qué? No puedes. El Señor no le dijo eso. No le dijo con que no puedes. ¿Qué él hizo? Sembrar cizaña, poner ideas, y ella, pues bueno, cayó. No es el tiempo ahorita de hablar de esto.
pero es ejemplo para nosotros, para que nosotros lo tengamos en cuenta. Esos pensamientos que no van en línea con la voluntad de Dios, con lo que Dios quiere para nosotros, esos pensamientos los tenemos que arrancar. Pensamientos de muerte, pensamientos de tristeza, pensamientos de enfermedad, pensamientos que me producen dolor, que me llenan de ira, que condicionan mi comportamiento y mis sentimientos, porque no solamente yo los pienso, los medito, los bajo al corazón y reacciono de esa manera. Yo digo, esta persona no me quiere, esta persona tiene algo en contra mía y después resulta que pasa, pero es que yo fui la que condicioné, la que lo bajé al corazón y lo declaré y es más, me comporté con esa persona para que reaccionara de esa manera. ¿Quién hizo todo el trabajo? El enemigo, pero yo apoyé. Entonces es mi responsabilidad ajustar, alinearlo todo con la palabra de Dios. ¿Por qué con la palabra de Dios? Porque Dios vigila su palabra para que se cumpla. Luego, si yo declaro bendición sobre las personas, se cumple. Y sobre mi vida también se cumple. Si yo declaro este pensamiento no es agradable, no es grato, esto que estoy pensando, que tengo, que me voy a morir, que a mis hijos les va a pasar algo, que a mi esposo le va a pasar algo. Estos pensamientos no, Señor, largura de años tú nos has dado y en el nombre de Jesús echo fuera este pensamiento, lo someto a la voluntad de Cristo, lo llevo a la cruz de Cristo, desato vida. Señor, en ti nosotros somos más que vencedores. Declaro un escudo protector alrededor de mi casa, un escudo protector alrededor de mi vida y declaro la paz de Cristo. ¿Qué ocurre? Eso, porque Dios cumple su palabra y es el propósito y el deseo de Dios. Que alineemos nuestros pensamientos con el plan de Dios. Este es un 2018 lleno de sorpresas divinas, llenos del amor de Dios. Este es un 2018 para que vivamos en bendición. No nos sujetemos al mundo, no nos metamos en los parámetros del mundo, porque a todo el mundo le está yendo mal, o porque las ventas no están buenas, o porque a todo el mundo le va de X o Y manera. No tiene que ocurrir con nosotros. La Biblia dice que al justo le irá bien. ¿Cuál es el justo? El que ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y si usted no ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, ahora vamos a hacer una oración para reconocerlo y entrar en los bienaventurados, en los justos, a los cuales nos debe ir bien. Pero nosotros tenemos que revisar cómo estamos manejando nuestros pensamientos. Es sencillo, es rápido, pero requiere perseverancia. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. ¿Qué debemos hacer? No cansarnos. Vuelve el pensamiento, lo quito. Yo le quiero decir que en mi testimonio personal, esos pensamientos ya no volvieron. Quizás el enemigo pone otros, quizás mi carne pone otros, pero inmediatamente hago higiene de mente, limpieza de pensamientos. Arranco, derribo, desalojo, quito esos pensamientos que no son de Dios, porque me condicionan, me hacen sentir llena de miedos, que mi esposo de pronto va a ser infiel. Esos pensamientos no son de Dios, hay que atarlos, llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo y desatar la palabra, declarar en mi esposo todo lo contrario, una protección, un vallado, un cuidado. ¿Por qué? Porque si no, entonces yo empiezo a sentir una cantidad de celos y abrí una puerta para que los celos gobiernen mi vida, la desconfianza, y empiezo a ver lo que no es. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Exactamente, estar vigilantes sobre nuestros pensamientos, atarlos, llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo y desatar la palabra de Dios, porque Él vigila su palabra para que se cumpla. ¿Qué le parece si entonces vamos a orar? Vamos a declarar la bendición de Dios y vamos a llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Padre, muchas gracias te damos en este día. Gracias porque nos permites estar delante de tu presencia y gozarnos delante de tu altar. Yo te pido de manera especial que tú nos ayudes, Señor, a estar apercibidos, a discernir, Señor de los cielos, acerca de los pensamientos, Señor, que tenemos. Padre, en el nombre de Jesús, declaro, Padre de los cielos, que no somos de los que permitimos que nuestros pensamientos sean desviados de tu voluntad. A partir de ahora, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a discernirlo, que tú nos ayudes, Señor de los cielos, por el poder de tu Espíritu,
para que lo hagamos, Dios de los cielos, para que no nos cansemos. Pueden ser muchos los pensamientos, pero nuevas fuerzas tú nos das. Tú nos das las herramientas, tú nos has dado la capacidad. Tu palabra es muy clara, Señor de los cielos, y queremos pensar lo bueno, condicionarlos para lo bueno y para hacer tu buena voluntad. Padre, gracias. Y ahí donde usted está, le invito para que le dé la bienvenida al Rey de Reyes, invite al Dios de dioses y Señor de señores, al que nos justificó, murió por nosotros en la cruz y resucitó, y nos ha dado su mente. Por eso invite a Cristo en este día y dígale: Señor Jesús, yo te necesito, yo necesito que me ayudes, yo te pido que tomes el control de mi vida, el control de mi mente, el control de mi corazón. Yo quiero dejar de estar deprimida, angustiada o angustiado. Yo quiero dejar, Señor de los cielos, de estar llenos de miedos, llenos de temores. Yo quiero entregarte hoy mi vida y mi corazón. Te pido que gobiernes mi vida y te pido que entres en mi corazón y me hagas, Señor, ese hombre o esa mujer que tú quieres que yo sea. Gracias, te entrego mi vida, Dios de los cielos, y te pido que me ayudes. Y ahora declaro en el nombre de Jesús que controlo mi mente conforme tú lo tienes establecido, porque las armas de la milicia mía, a la que ahora pertenezco, Señor, no son de este mundo, no son carnales, sino son espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y hoy declaro que toda fortaleza, Señor, que se ha levantado en nosotros, Dios, se va a derribar en el nombre de Cristo Jesús, porque tú nos capacitas, Señor, a pensar lo bueno, a pensar lo santo, a pensar lo perfecto y no a vivir presos de la tristeza, de la depresión, de la angustia o del dolor. En el nombre de Jesús, declaro, Señor de los cielos, que tú nos capacitas para llevar todos esos pensamientos obscenos, todos esos pensamientos vulgares, todos esos pensamientos de terror, todos esos pensamientos de odio, todos esos pensamientos de angustia, llevarlos sujetos a la voluntad de Cristo. Y desatar pensamientos de paz, pensamientos de bien, pensamientos alineados a tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y tu palabra dice que tú tienes para con nosotros pensamientos de paz, de bienestar y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Dios, te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias por permitirnos estar delante de tu presencia y disfrutar de esta palabra, Señor, tan rica, tan viva, tan real para nosotros y para nuestras vidas. Amén. Bueno, muchas gracias. Hasta el próximo video.